Ok, buenas tardes hermanos y hermanas. Gracias por unirse a esta conferencia del Principio Divino. Gracias a todos los que nos observan a través de las diferentes redes sociales como Facebook, TikTok o YouTube y por su constante perseverancia en este estudio del Principio Divino. El día de hoy retomamos, ¿verdad? Después de hace mucho tiempo de haber dejado de hacer estas conferencias, vamos a retomar el estudio del Principio Divino de una forma intensiva. Vamos a estudiar paso a paso, desde el capítulo uno, desde el principio hasta el último, hasta el final, aclarando todas las dudas, preguntas que puedan tener y así poder esparcir la verdad, expandir esta verdad de Dios, este principio divino que es una nueva revelación que Dios nos ha entregado a todos nosotros en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos diferentes. Ya pasaron 2026 años después de que Jesús vino a la tierra. Y ahora estamos viviendo tiempos muy diferentes donde el amor y la verdad de Dios son mucho más grandes, mucho mayor a lo que fueron antes, a lo que fue en la época de Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Que la providencia continúa avanzando. Dios desea establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, para ello, Dios continúa trabajando y enviando a sus elegidos, a sus escogidos, y por supuesto haciéndonos saber estas revelaciones, como lo es el principio divino, que a cada uno de ustedes que nos siguen en las diferentes plataformas, los invito a conocer, los invito a estudiarlo, y les aseguro que se van a llevar una gran sorpresa del principio divino, de su veracidad y también su lógica, todo basado en la Biblia. No hay nada que el principio divino explique que esté fuera o que no esté en relación o en concordancia con lo que la Biblia nos explica. Por eso, hermanos y hermanas que nos ven en estas plataformas, por favor, les invito a que se tomen su tiempo, a que vean de principio a fin las conferencias del principio divino. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, para eso estamos haciendo este estudio, para que podamos responderlas. También podemos enviar el libro del principio divino a través de WhatsApp. Si alguno desea tener el libro completo, yo se lo puedo hacer llegar. Solamente me manda un mensaje o pone un comentario en este video y con su número de WhatsApp y yo le hago llegar este libro del principio divino en español para que usted mismo también lo lea y usted mismo se convenza de su veracidad. Entonces, hermano, vamos a comenzar esta conferencia de hoy. Después de tanto tiempo, ¿verdad? Feliz año 2026 a todos, feliz año nuevo. Realmente estamos arrancando ya en el cuarto mes de este año, un poco tarde, pero aquí estamos, ¿verdad? De nuevo. Más vale tarde que nunca, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esta conferencia, no se preocupen. Voy a compartir pantalla para que me acompañen a estudiar lo que es la introducción del principio divino. Como mencionaba entonces, hermanos, el principio divino no es una nueva revelación para estos tiempos, porque el hombre actual no es el mismo de hace cientos de años, sino que exige explicaciones más profundas. Ya no nos conformamos con simplemente pensar, por ejemplo, que si existe o no el mundo espiritual, o sea, ya no nos conformamos con el hecho de pensar por ejemplo, sobre el mundo espiritual. Ustedes saben que en la iglesia, los cristianos, pues solamente eh, conocen, o sea, tienen cierto conocimiento limitado hasta cierto punto cuando es referente a los temas espirituales. Y muchas cosas en la Biblia siempre se ha dicho que, bueno, eso no sabemos, esos son los misterios de Dios. Siempre, algunas veces se nos responde con esa respuesta, se nos da esa respuesta, ¿verdad? Valga la redundancia. Porque en realidad no han sabido, en realidad, cuál es la respuesta, cuál ha sido, en realidad, lo que Dios nos ha querido decir con tal versículo bíblico, lo que Dios nos ha querido decir
con tal revelación. Y entonces cada persona ha ido poco a poco interpretando a su manera ciertos versículos y ahí es donde se comienza a crear la división de religiones y las diferentes denominaciones, porque una denominación interpreta un versículo de cierta manera y otra denominación interpreta el mismo versículo de otra manera y entonces comienzan a creer en cosas diferentes y esto no puede ser así, ¿verdad? Porque tenemos un mismo Dios. Todas las religiones provienen de un mismo Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra, es solo uno. No son muchos dioses, es un solo Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cómo unificar todas esas verdades, porque no es que las otras religiones expliquen mal o que todo lo que ellos explican es mentira, no. Hay cierta verdad en cada una de las denominaciones, hay ciertas cosas que ellos practican y que ellos creen que en realidad es verdad, pero no todo concuerda, ¿verdad? No todo es similar. Por eso es que se crean los conflictos religiosos. ¿Qué es lo que hace el principio divino? El principio divino es como ese libro que trae toda la decodificación de la Biblia. Imagínense que estamos en una guerra. Estamos en guerra entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y esa guerra ha venido desde el principio, desde la caída de Adán y Eva, ¿recuerdan? Entonces, en la guerra, los mensajes, habíamos dicho, se dicen en códigos, en claves, para que el enemigo no pueda destruirlo, no pueda tomar ventajas y llegar a tener contacto con ese mensaje. Entonces Dios también mandó su mensaje a través de la Biblia y la Biblia está escrito en parábolas, símbolos y hay un código oculto que Satanás no pudo descifrar a través de los años y que han pasado. Satanás no pudo atacar, no pudo destruir el plan de Dios. Él trató de borrar la Biblia, él trató de quitar, porque hubieron libros que se quitaron en la Biblia y así, y se modificaron. Pero el mensaje de Dios no supo cuál era y no lo pudo modificar. Por eso se pudo mantener. Y el principio divino es ese libro que decodifica, o sea, que descifra ese mensaje que Dios nos quiere decir en estos tiempos y nos revela con total claridad y con total amplitud qué es lo que Dios realmente eh, quería para nosotros, qué es lo que Dios, cuál era el plan de Dios, cuál era el ideal de Dios para la humanidad. Todo eso nos revela el principio divino y también nos revela sobre la caída del hombre, cómo realmente fue que ocurrió la caída del hombre. Paso a paso vamos a ir viendo cada uno de esos temas que son muy interesantes. Vamos a ir desmenuzando cada uno poco a poco, versículo por versículo, página por página, hasta que nosotros podamos entender claramente esta nueva revelación. Repito que es algo muy importante, muy maravilloso para aquellos que se encuentren escuchándolo por primera vez. Les pido que tomen su tiempo, escuchen el principio divino. Escuchen las conferencias, si tiene alguna duda, no se preocupe que su respuesta la tendrá a través del el principio divino que mismo lo responde. Entonces, como le decía, eh, las diferentes religiones, ¿verdad?, se encuentran en conflicto constante por esta situación de la revelación. Pero el principio divino viene a nosotros, no por deseo del hombre, no que un hombre se sentó y porque estaba pensando un día o tenía pensamientos inspiradores, él vino y escribió el principio divino, no. El principio divino es una revelación directa de Dios, es una revelación directa de Dios. Y ustedes lo van a descubrir, ¿cómo? Conociendo el principio divino, estudiando el principio divino, interiorizando el principio divino en cada uno de ustedes, en cada uno de su ser, estudiándolo, viéndolo. Principio divino se consta de tres partes fundamentales. El ideal de Dios que nos habla que fuimos creados todos para experimentar felicidad. La segunda parte habla sobre la caída del hombre, la pérdida de ese ideal que fue el origen de la infelicidad.
la ignorancia y el sufrimiento y el egoísmo. La tercera parte del principio divino nos habla sobre la restauración del ideal o la recuperación. En Isaías 46:11 dice que tal como lo pensé, así lo haré, tal como lo planeé, lo realizaré. Ahí nos está hablando Dios, cómo es Él, cómo es su carácter. Dios tenía pensado construir el reino de los cielos, establecer el reino de los cielos en la tierra cuando creó a Adán y Eva. Y Él no va a desistir en crear ese ideal, Él no va a desistir en establecer el reino de los cielos. No es que Adán y Eva cayeron, entonces Dios dice, ah, bueno, entonces ya no voy a crear el reino de los cielos. No, Dios va a perseverar en su establecimiento del reino de los cielos. Por eso es que en Isaías 46:11 aparece en esta diapositiva porque nos refleja cómo es Dios, cómo es su carácter. Y entonces aquí aparece también algo nuevo que muchas religiones ya, nosotros ya predicamos algo diferente a muchas religiones. ¿Qué es que todos los hombres se van a salvar? Porque hemos escuchado hasta ahora de que, bueno, los buenos se van al cielo, los malos se irán al infierno eternamente. Y así, ¿verdad? Hemos pensado eso, pero imagínense qué padre estaría feliz con salvar a un hijo, digamos, y los 99 que se vayan al infierno. O a 50 de sus hijos y los otros 50 al infierno. ¿Ustedes creen que un corazón de un padre va a estar tranquilo al saber que sus otros hijos se encuentran en el infierno? ¿Cómo estaría el corazón de un padre realmente feliz viendo a toditos sus hijos felices, a todos sus hijos prósperos, a todos sus hijos viviendo en armonía, en felicidad, en paz? Entonces el padre va a sentirse feliz. Por lo tanto, hasta que toda la humanidad se restaure, Dios no va a estar tranquilo, Dios no va a estar feliz, porque Dios es un Dios de amor y ama a todos por igual, a, a todos, buenos y malos. Entonces, Dios no va a estar feliz hasta que el reino de los cielos se establezca. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todas las personas sí o sí van a estar en el reino de los cielos. Aún los malos, los pecadores. Lo que pasa es que ellos, el principio divino nos explica, ellos tendrán que restaurarse antes de entrar al reino de los cielos, que es diferente. No es salvación sin hacer ningún tipo de condición. No es salvación sin sin ningún tipo de acción que ellos tengan que hacer o a un cambio que ellos tengan que hacer. No es salvación porque sí, porque eso no existe. Existe la salvación a través de la condición de indemnización que uno tiene que pagar. A veces esa condición de indemnización es de menor valor, a veces de igual valor o a veces de mayor valor, pero siempre se tiene que pagar una condición de indemnización. Para nosotros ser salvos a través de creyendo en Jesús, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, ¿cuál es la condición de indemnización o la que tenemos que nosotros cumplir? Creer. Es lo mínimo que Jesús nos pide, creer. Si nosotros creemos en Jesús y que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces somos salvos. Esa es la única condición. Está bien, es fácil creer, es fácil ahora en nuestros tiempos. Después de 2026 años es fácil creer. Eh, pero esa es la condición. Siempre hay una condición. No puedes ser salvo sin ningún tipo de condición. Dios no puede venir y salvarte. Jesús no puede venir y restaurarte sin ningún tipo de condición. Tiene que haber una condición mínima. Y esa es la gracia de la salvación a través de la cruz, que solo es creer, ¿verdad? No tienes que hacer nada, solamente creer. Entonces, en realidad es una gran gracia que recibimos a través de Jesús. Porque hay otras condiciones que son más difíciles. Eh, Como por ejemplo en el pasado hacían otro tipo de condición para el perdón de los pecados, sacrificaban animales, hacían ofrendas, etcétera, muchos otros tipos de condición. Pero entonces, hermanos, como mencionaba antes, estos son los tres puntos principales del principio divino. Hablamos sobre el ideal, sobre la pérdida de ese ideal, que es la caída, cómo se produjo, cuál fue el origen del mal, cuál es la raíz del pecado, todo eso vemos. Y luego la tercera parte es la recuperación de ese ideal de Dios.
Y vamos a ver cómo a través de la historia de la historia humana Dios ha trabajado con diferentes figuras centrales, le llamamos, que son diferentes personas a la que Él escoge para hacer distintas condiciones. Y eso ayuda a que el ser humano poco a poco vaya creciendo espiritualmente. Y eso lo vamos a ver en la historia de la restauración, porque la historia de la humanidad en sí, desde que Adán y Eva cayeron hasta nuestros días, es nada más y nada menos que la historia de la restauración. Es como Dios ha trabajado con el ser humano para ir restaurando su ideal. Es un trabajo conjunto entre Dios y los seres humanos. Entonces, eh, ¿verdad? Entonces, el principio divino, todas sus conferencias nos hablan sobre estas tres partes principales: el ideal, la pérdida y la recuperación. Entonces, la primera conferencia que vamos a ver trata sobre el ideal de la creación, el ideal de Dios. Eh, Vamos a ver, permítanme, hermanos, ahorita un momentito. Ok, estoy de regreso. Sí, disculpen, es que se miraba un poco oscuro aquí, entonces tuve que encender la luz. Estamos de vuelta entonces. Como mencionaba anteriormente, la primera conferencia habla sobre el ideal de la creación, el ideal, cuál fue el ideal que Dios tenía eh, pensado para cada uno de nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir con la voluntad de Dios y cumplir con este ideal, porque el ser humano no ha cumplido con ese ideal de Dios. Como podemos ver en en la tierra, hay mucho conflicto, muchas guerras ahora. Actualmente, todos sabemos lo que está ocurriendo en Irán y las personas se comportan como si no fuéramos hermanos, ¿verdad? Fuéramos eh, extraños en realidad, cuando la verdad somos todos hijos e hijas de Dios, que creó este planeta Tierra para que todos lo habitáramos. Por lo tanto, debemos transmitir este pensamiento, este ideal. Pero el ser humano, por el contrario, actúa egocéntricamente, procurando siempre su propio bienestar, porque siempre hay un conflicto dentro de nosotros, siempre hay una lucha entre la mente y el cuerpo. Y así la mente original se encuentra en constante conflicto con la mente mala. La mente original es la mente que Dios creó, que siempre está conectado con Dios, siempre es altruista, siempre es una mente generosa en nuestra parte buena. Y tenemos esa otra parte mala que siempre es la parte donde tenemos malos pensamientos, es egoísta eh, y también malos deseos, malas acciones, nos lleva a hacer malas acciones. Aquí podemos ver la diferencia. Y estos malos deseos y buenos deseos siempre se encuentran en una contradicción total. En Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo nos menciona de que él también tiene esa contradicción. Miserable de mí, dice, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Porque por una parte se siente bien, pero en otra, también otra ley en en su cuerpo que se rebela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo al pecado. Esa contradicción está en cada uno de nosotros y tenemos que trabajar para eliminar esa contradicción, porque esa es la contradicción que nos hace sentir infelices, vacíos, sin ningún propósito. Porque Dios no puede trabajar y no puede habitar en un ser que tiene conflicto interno constantemente, donde su mente y su cuerpo están en una batalla, en una lucha constante. Porque eso es lo que es, esa lucha es la lucha entre la mente y el cuerpo. El cuerpo
siempre tiene la tendencia a tener a Satanás a trabajar a través del cuerpo y Dios a través de la mente original, de la mente del ser humano. Entonces el cuerpo siempre tiene malos deseos, deseos físicos, deseos carnales, ¿verdad? Que violentan los mandamientos, las leyes divinas de Dios. Entonces el cuerpo es el que tenemos que dominar para poder llegar a tener más control y más armonía entre la mente y el cuerpo. Por eso muchas religiones en sí hacen muchas condiciones de devoción como ayuno, vigilia, oración, etcétera. Muchas condiciones que lo que hace es eh, apaciguar este cuerpo físico o dominar ese cuerpo físico para que pueda obedecer a la mente. Porque nosotros somos como una batería, como una pila. Tiene que estar el polo positivo y el polo negativo en la correcta posición para que pueda fluir la energía y pueda encender, ya sea el bombillo o el control remoto, ¿verdad? ¿Qué pasa si ponemos el control remoto con las baterías al revés? No funciona, ¿verdad? Entonces nosotros somos igual. Si nuestro cuerpo está en la posición de sujeto, o sea, domina nuestra mente, nosotros no podemos sentir la presencia de Dios, no podemos conectarnos con Dios, no podemos crecer espiritualmente y por el contrario terminamos haciendo los deseos de nuestro cuerpo, que son muerte, como dice la Biblia. Los deseos del espíritu son vida y paz y los deseos del cuerpo son muerte. ¿Qué son todos esos deseos físicos como comer de más, dormir de más, deseos sexuales, etcétera? Que muchas veces, obviamente, estos deseos violentan una ley, un principio espiritual, y como el cuerpo no es espíritu, el cuerpo es cuerpo, ¿verdad? Entonces no le afecta a él, pero sí a nuestro espíritu. Entonces vamos a morir espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Dominar a nuestro cuerpo, hacer que nuestra mente se ponga de sujeto y dominar al cuerpo. Por supuesto, esto no es algo fácil, porque nuestro cuerpo ha venido haciendo su voluntad y su deseo durante miles y miles de años. Y ya casi el ser humano actualmente lo hace de una forma natural y piensa que está bien viviendo solamente con sus deseos físicos, deseos carnales, cuando en realidad fue creado para vivir obedeciendo a su espíritu, conectándose con Dios, porque a través del espíritu nos conectamos con Dios. Entonces, tenemos que transmitir este conocimiento y los que nosotros que los conocemos, trabajar para dominar a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo obedezca las órdenes de nuestra mente. Y poco a poco vamos a ir experimentando y creciendo experimentando este crecimiento, creciendo este nivel espiritual más y más. No sé, hermanos, por eso el principio divino nos va a explicar detalladamente cómo fue que se produjo esta ruptura en nuestra mente, esta división, esta contradicción entre la mente y el cuerpo, que nos lleva a experimentar tristeza, vacío, sin propósito. Entonces, más adelante en el capítulo de la caída vamos a ver bien cómo fue que se originó esta mente mala. Eso lo comparamos como una taza que tiene un orificio. Si nosotros queremos tomar café en una taza y esa taza tiene un orificio, obviamente vamos a desperdiciar todo el café y no vamos a beber nada porque se va a derramar si tiene un hoyito abajo. Entonces podemos decir que esa taza perdió el propósito por el que fue creada esa taza. O sea, no tiene ningún propósito que cumplir esa taza ya más, porque tiene un orificio. Entonces no tiene sentido. La existencia de la taza no tiene sentido en sí, porque o ya no puede cumplir con lo cual fue creada. Entonces ya esa taza podemos tirarla, podemos romperla, no importa, porque igual ya no está cumpliendo su propósito, ya no está, ya no nos sirve.
Pero así es el ser humano, ¿verdad? Así somos nosotros. El ser humano tiene un orificio en su carácter que hace que no funcione como un ser humano normal, original, creado por Dios. Nosotros estamos funcionando erróneamente. Somos un ser humano con un orificio en nuestro carácter que derramamos constantemente el contenido de que Dios nos entrega, que es el amor y la verdad de Dios. Entonces, todos los días Dios nos da amor y nos da verdad, pero nosotros derramamos eso, o sea, desperdiciamos ese contenido. Es como si Dios quisiera echar café en esa taza, pero el café pasa de viaje, pasa directo, ahora se derrama. Entonces, no tiene sentido la persona, ¿verdad?, que está echando café, que continúa haciéndolo. Sería mejor cambiar de taza o eliminar esa taza directamente. Pero Dios, ¿verdad? Dios no es así con nosotros. Dios nos ama mucho a pesar de que Él sabe que nosotros vamos a derramar y vamos a volver a cometer pecado y vamos a equivocarnos nuevamente. Sin embargo, Dios continúa amándonos incondicionalmente, a pesar de que sabe que nosotros tarde o temprano podemos traicionarle. Ese es el corazón de amor de Dios a sus hijos. Podemos verlo ahí a través de esa acción. Porque cualquiera le pudiera decir a Dios, no, pero ¿qué haces? ¿Verdad? Cualquiera le puede decir a esa persona, ¿qué haces? Utiliza la razón, ¿verdad? ¿Por qué sigue llenando esa taza si esa taza se derrama, tiene un agujero? ¿Para qué sigue utilizando esa taza? Pero Dios no, Dios continúa llenando a cada uno de nosotros a pesar de nuestras dificultades, nuestros pecados, continúa amándonos, porque Él tiene la esperanza de que en algún momento nosotros podamos cambiar, nosotros podamos eliminar nuestra naturaleza caída, eliminar o dominar a nuestro cuerpo y poder cambiar. Y así poder Dios establecer una relación con nosotros, con sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estudiar cómo podemos eliminar ese orificio en nuestro carácter, cómo podemos reparar esa taza para que funcione como una taza normal y que pueda contener ese contenido, ese amor y verdad de Dios. Eso lo vamos a estudiar más adelante en la conferencia de la caída. La conciencia, hermanos, es la fuerza que nos ayuda a irnos en contra de los malos deseos. Cuando tenemos un mal pensamiento, algo malo que queremos hacer, nuestra conciencia nos advierte y nos dice, no lo hagas. Y por el otro lado, tenemos también la conciencia nos dice también qué es lo que tenemos que hacer bien, nuestros buenos deseos, y nos ayuda entonces a perseguir esos buenos deseos, porque los buenos deseos nos van a llevar a hacer buenas acciones, y las buenas acciones nos llega a tener alegría verdadera. Por el contrario, los malos deseos, si nosotros los seguimos y obedecemos, nos van a llevar a hacer malas acciones y las malas acciones nos van a hacer experimentar una alegría falsa. ¿Cuál es esa alegría falsa? Es una alegría que momentánea, temporal. Digamos, yo me robé $1 millón, pienso que voy a ser feliz por eso, pero es una alegría temporal. El dinero se va sí o sí, tarde o temprano, y me queda ese pecado cometido que me va a atormentar eternamente. Entonces, ¿quién ganó más? Satanás salió ganando ahí, porque Satanás ganó, nos hizo esclavos de él por algo temporal, algo sin sentido, como $1 millón, digamos. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra, de pecado, sabemos que nuestra vida es limitada. Nuestra vida, muchos vivimos 100 años, pero 100 años no son nada comparado a la eternidad. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que practicar buenas acciones para experimentar en sí alegría verdadera. Que la alegría verdadera es una alegría que no solamente se experimenta aquí en la tierra, sino que nos queda para la eternidad. Esas buenas acciones se van con nosotros al mundo espiritual y las podemos tener eternamente con nosotros, experimentando alegría eterna.
que es la alegría verdadera. Por eso te le digo nuevamente, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestras buenas acciones, pero todo comienza con los deseos, buenos deseos. Y todo, o sea, todo comienza en nuestra mente. Por eso un filósofo decía que cuida tus pensamientos porque ellos se van a convertir en tus palabras. Cuida tus palabras porque se van a convertir en tus acciones. Cuida tus acciones porque ellas se van a convertir en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque ese va a ser tu destino. Entonces, si tenemos un mal destino es porque no hemos cuidado lo que pensamos, lo que metemos a nuestra mente. Y también no cuidamos nuestras acciones, que terminan convirtiéndose en hábitos. Esas acciones malas tenemos que cambiarlas, evitar esos hábitos malos y convertirlos en hábitos buenos para tener un buen destino. Así es. Entonces, hermanos, ¿saben? Y el grado de verdad es el que determina la conciencia. Por eso la conciencia es algo que va incrementándose poco a poco a través de la historia. Conforme el ser humano conoce más verdad de Dios, su nivel de conciencia puede ir incrementándose también. Nosotros fuimos creados por Dios con dos aspectos, un aspecto interno, que es la mente, y otro aspecto que es el cuerpo. O sea, un cuerpo y una mente. Uno es visible, que es el cuerpo, y el otro es invisible, que es la mente. Entonces, cuando el ser humano cae, cae en una ignorancia tanto interna como externa. Llamamos ignorancia interna a todo aquello que es referente a la religión, a lo que viene, tiene que ser relacionado con la mente o el mundo espiritual, el mundo invisible, como por ejemplo si existe Dios, si existe la vida después de la muerte, si tenemos cuerpo espiritual, cómo es nuestro cuerpo espiritual, cómo es el mundo espiritual, cómo crecer espiritualmente, todo lo que viene de la religión, cómo cómo Dios conduce su providencia, etcétera. Todo lo relacionado con la religión y el espíritu es la ignorancia interna. Y la ignorancia externa es todo lo relacionado con lo externo, físico, que está relacionado con nuestro cuerpo, que está conectado con nuestro cuerpo físico. Ignorancia como por ejemplo cosas físicas, cómo ocurren los diferentes fenómenos físicos, cómo está constituida la materia, cómo funciona el cuerpo físico del ser humano. Todas estas cosas que la ciencia ha sido el camino para el ser humano eliminar esa ignorancia externa y la religión ha sido el camino que el ser humano ha tomado para poder erradicar también la ignorancia interna. Entonces, religión y ciencia son los dos caminos que podemos nosotros, que vemos que hay para eliminar la ignorancia del ser humano. A través de la religión podemos nosotros incrementar o adquirir más verdad interna, verdad a través sobre lo espiritual. Y a través de la ciencia podemos nosotros estudiar cómo funciona el mundo natural, el mundo físico, y así poder alimentarnos de esa verdad externa. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo forman parte de un solo ser, o sea, forman parte de mí mismo, no están divididos. Sin embargo, la religión y la ciencia han venido en división y lucha constante a través de la historia. Incluso la religión afirma una cosa y y la ciencia niega lo que la religión dice y afirma otra cosa diferente. Entonces hay una contradicción, hay una lucha entre la religión y la ciencia. La religión dice que fuimos creados por Dios y la ciencia dice que evolucionamos, la teoría de la evolución. Entonces, ¿cuál de los dos es la correcta y qué camino nosotros debemos seguir para crecer espiritualmente? Entonces, el principio divino es ese conocimiento, esa verdad que va a unificar tanto lo que la religión nos enseña, así como lo que la ciencia nos enseña en una verdad completa. Porque nosotros necesitamos un entendimiento, un razonamiento que no esté en conflicto dentro de nosotros. Por un lado, sí entendemos lo que la ciencia explica, ¿verdad? No cualquiera lo puede entender fácilmente.
Pero nosotros somos religiosos, creemos en Dios. Entonces, ¿qué vamos a ser religiosos tontos que simplemente creen cualquier cosa solo porque mi religión lo dice así, entonces así creo yo, sin ninguna teoría física o científica? En realidad no es así. Religión y ciencia tienen que unificarse en una verdad completa que pueda traer alegría tanto a la mente y el cuerpo del individuo, del ser humano. Y así nosotros vamos a experimentar una alegría verdadera, una felicidad completa, felicidad verdadera. Porque siguiendo uno u otro camino no podemos ser felices. Hay personas que solamente son religiosas y niegan todo lo que la ciencia dice, entonces ellos pasan orando, 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 meditando, y entonces terminan sintiéndose frustrados también, porque niegan todo lo que el mundo exterior, el mundo físico, y no son felices porque sienten una enorme contradicción dentro de ellos mismos. Por ejemplo, los monjes del Tíbet que pasan orando, meditando todo el tiempo, pero se olvidan, no tienen familia, no tienen nada, no tienen amigos, solo pasan meditando, orando. ¿Puede una persona ser feliz así? No, no puede ser feliz porque Dios creó a esa persona también con una parte externa, un cuerpo que tiene necesidades que son necesarias de satisfacer. Así también, si una persona vive solamente a través de los placeres del cuerpo o centrando su vida en la ciencia y se vuelve un ateo científico que cree solamente en lo que la ciencia dice, ¿creen que esa persona puede llegar a ser feliz también? No. Por más que esa persona diga, o esa persona o ateo diga que es feliz, en realidad no lo es, no lo va a ser. Completamente feliz, una verdad, una felicidad completa, no es. ¿Por qué? Porque tiene una mente, un espíritu que fue puesto por Dios. Él no lo decidió, pero Dios puso ese espíritu en esa persona. Y ese espíritu tiene necesidades también que son necesarias a satisfacer. Y él no puso eso, y fue Dios que lo puso. Entonces él no puede decidir estas cosas. Él no puede decidir solamente vivir de acuerdo a su cuerpo físico o sus placeres físicos, carnales, y así ser feliz. Imposible, porque ya hay personas famosas que tienen mucho dinero y tienen de todo, pero terminan suicidándose y no son felices, no son felices. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es realmente lo que tenemos nosotros que buscar? Es la armonía entre la mente y el cuerpo, la armonía entre la verdad interna y la verdad externa. Y eso nosotros en esta hora le decimos que el principio divino es esta nueva revelación que no solamente nos explica la verdad de Dios de una forma bíblica, eh, religiosa, sino también de una forma científica, lógica, para que todos puedan entender cómo realmente Dios trabajó para poder establecer hasta hoy, trabajando para establecer su ideal. Porque la ciencia, vamos a ver que también la ciencia está a favor de Dios. Si Dios inspiró a la ciencia, a los científicos, para que poder crear un medio ambiente que el ser humano pueda vivir cómodamente, que el ser humano pueda vivir de una manera agradable. Eso hace la ciencia, mejorar el modo de vida o el estilo de vida de las personas y hacerlo más simple, más fácil, más, eh, ¿cómo puedo decir la palabra? Mucho mejor que lo que vivíamos antes. Y mejora la vida de las personas, la ciencia, ¿verdad? Porque como por ejemplo ahora todos tenemos un teléfono y nos hace fácil comunicarnos los unos a los otros y hacer muchas cosas a través del teléfono, ¿verdad? Algo tan simple como un teléfono. Entonces nos facilita muchas cosas y eso también viene parte de la ciencia. Entonces Dios ah, inspiró a muchos científicos para poder tener ese conocimiento que tuvieron, para poder inventar esas cosas que inventaron, para que la humanidad pudiera también tener un medio ambiente más confortable. Porque Dios, siempre lo he dicho, si hablamos de ciencia, Dios es el primer científico, porque Dios es el creador de todo el universo. Él conoce todas las leyes que el ser humano conoce y las que no conoce aún todavía, Dios las creó.
todo el universo creado por Dios a través de las leyes universales. Entonces, si hablamos de científicos, los científicos de la Tierra, ¿verdad? Nosotros, seres humanos, se quedan pequeños comparados con Dios, que es el verdadero científico que creó todas las cosas. Entonces, ese es el propósito del principio divino, que podamos experimentar esa felicidad verdadera a través de una explicación tanto interna como externa, que nos pueda sacar de la ignorancia en que el ser humano cayó después de que Adán y Eva cometieran ese error de comer del fruto que Dios les mandó no comer. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad hoy que estamos escuchando el principio divino de poder interiorizar este conocimiento, cambiar nuestra vida y poder mejorar y trabajar para construir una vida de felicidad completa, felicidad verdadera. Entonces, aquellos que se encuentran escuchando por primera vez, les invito a que continúen escuchando, que continúen asistiendo a las conferencias del principio divino para que puedan ustedes darse cuenta por ustedes mismos, sino que nadie más les cuente, sino que ustedes mismos puedan verificar con su propio estudio, eh, con su propio juicio, la veracidad de estos estudios del principio divino, la veracidad de esta verdad. Ese, hermanos, el ideal de Dios se perdió, pero Dios ha trabajado, hemos dicho, con diferentes figuras centrales para recuperar ese ideal. Primero trabajó con Abraham. Nosotros leemos la Biblia, Dios escogió a Abraham, no es que lo escogiera, sino que Abraham, perdón, hizo ciertas condiciones que lo calificaron para ser la figura central de esa era. Y en la época de Abraham, Dios podía establecer una condición con el ser humano, una dar y recibir a través de las ofrendas. Entonces Dios le pedía ofrenda a Abraham y él la hacía, y así de esa manera el ser humano crecía de una cierta forma espiritualmente a cierto nivel, podemos decir a este nivel que está aquí. Entonces, a este nivel, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, hermanos, eh, pero la providencia de Dios no se detiene, Dios continúa trabajando porque Él necesita establecer el reino de los cielos. Entonces, 2000 años, bueno, después de que Dios pudo trabajar con Abraham, pasaron muchos años más, ¿verdad? Para que pudiera venir Moisés. Bueno, sabemos, ¿verdad? La historia de Abraham, que él falló en una ofrenda, entonces Dios le dijo que iba a pasar su descendencia a esclavo durante 400 años. Y después vino Moisés y liberó al pueblo de la esclavitud. Y a través de Moisés Dios introdujo las leyes, que son los 10 mandamientos. Ya los 10 mandamientos es muy diferente a una ofrenda. Ya por primera vez el ser humano puede recibir una dirección de qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta, porque los 10 mandamientos claramente nos dice amar a Dios por sobre todas las cosas, no robar, no mentir, no usar el nombre de Dios en falso, nos da una dirección clara. Entonces, las personas en la época de Moisés pudieron crecer espiritualmente hasta este nivel. Voy a poner aquí con un punto rojo. Hasta ese nivel pudo crecer las personas. Entonces, si comparamos, Abraham, la época de Abraham crecieron hasta aquí. Ya en la época de Moisés, las personas podían crecer espiritualmente mucho más que en la época de Abraham. Por eso aquí, como pueden ver, aquí se encuentra esta candela que simboliza el nivel espiritual de las personas de esa época. Entonces, imagínense que se va la luz en la noche y alguien prende una candela. Ya hace la diferencia. Ya podemos ver, ya podemos caminar, ya podemos dirigirnos y no golpearnos, ¿verdad? En el camino.
con las cosas, porque en la oscuridad total pues no vemos nada. Pero ya una candela hace mucha diferencia. Entonces eso fue lo que hizo los 10 mandamientos en esa época. Había una oscuridad total espiritualmente hablando. Pero cuando Moisés introdujo a través de los 10 mandamientos esa verdad de Dios, entonces por primera vez había una dirección, algo espiritual que el ser humano podía dirigirse de una manera más clara. Entonces esa es la importancia de los 10 mandamientos. Y aquí Jesús, más tarde, 2000 años después, introdujo el Evangelio. El Evangelio es muy superior a las leyes y ya vamos a explicar por qué. A través de los Evangelios las personas podían crecer hasta este nivel. Si se fijan bien, es un nivel muchísimo mayor, es un nivel muchísimo mayor y superior al nivel de la época de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué los Evangelios de Jesús es superior a las leyes de Moisés? Porque el Evangelio de Jesús resumió los 10 mandamientos en dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros hacemos esas dos cosas, automáticamente se cumplen todas las leyes anteriores, los 10 mandamientos. Porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas y amamos al prójimo como resultado de ese amor, entonces no vamos a hacer nada en contra de nuestro prójimo, no vamos a robarle, no vamos a mentirle, no vamos a levantar falso testimonio. No, ¿por qué? Porque amamos a nuestro prójimo. Ya no es simplemente una cuestión de obedecer los mandamientos, porque si no lo obedezco me pueden apedrear, como lo que ocurría en la época de Moisés, que las personas que no cumplían con los 10 mandamientos entonces eran apedradas. Entonces la gente obedecía los 10 mandamientos, pero muchas veces lo hacía porque tenía miedo a ser apedreado, porque tenía miedo a la muerte. Pero en la época de Jesús es diferente la motivación, ya no es una motivación de temor, sino es amor y es superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Superior, porque en esta época las personas, repito, obedecían la ley porque tenían miedo, pero en la época de Jesús ya las personas tienen que obedecer no porque tengan miedo a morir, no porque les va a pasar algo, sino porque ellos aman a su prójimo. Entonces, al amar al prójimo, automáticamente no voy a cometer ninguna otra violación hacia mi prójimo y se cumplen los 10 mandamientos. Entonces, esta persona de aquí necesita ser vigilada constantemente y esta persona de aquí, de la época de Jesús, no necesita vigilancia porque lo vean o no lo vean, él no va a robar a su prójimo porque lo ama, ¿verdad? Entonces es superior. También, aparte de Jesús, introdujo por primera vez que nosotros somos hijos de Dios. Nunca antes se había hablado de que el ser humano era hijo de Dios, pero Jesús dijo que Dios es nuestro Padre. Muchas veces Jesús nos decía que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces introdujo por primera vez esa relación de padre e hijo. Antes la relación que existía con Dios era la relación de siervo, señor y siervo. Pero ¿qué relación es superior, la de señor y siervo o la de padre e hijo? Padre e hijo, ¿verdad? Imagínense que tengo una hacienda, una finca y yo tengo muchos siervos, ¿verdad? Bueno, el señor de la hacienda, el señor de la finca, tiene muchos siervos, muchos empleados. Y sí, puede tener una buena relación con sus empleados, puede amar a sus empleados, a sus siervos, claro que sí. Pero cuando a ese señor de la hacienda le nace su hijo, el amor que él siente por su hijo es muchísimo mayor que el amor que él va a sentir por sus empleados, por sus siervos, ¿verdad? Es una relación mucho más fuerte, mucho mayor y por lo tanto mucho más elevada. Entonces, así, igual la relación que el ser humano pudo establecer con Dios en la época de Jesús es muchísimo más elevada que la relación que el ser humano tenía en la época de Moisés con Dios. En esta época de Moisés se hablaba más del temor a Dios. Decir que una persona era temerosa de Dios es porque era una persona muy apartada del mal y que obedecía los mandamientos, porque temía a Dios, teme a Dios, que entonces teme la ira de Dios, teme que Dios lo castigue, entonces lo obedece.
Sin embargo, ¿qué padre está feliz con sus hijos si su hijo le tiene miedo? Imagínese un padre que llega a su casa de trabajar, él desea ver a sus hijos, ¿verdad? Pero su hijo le tiene miedo, su hijo se le escapa, se corre, no lo quiere ver porque le tiene miedo. Entonces, imagínese cómo se siente un padre al ver a su hijo así que le tiene miedo, ¿verdad? Entonces, no es una relación ideal y Dios tampoco puede experimentar alegría a través de eso. Un padre no puede sentir alegría a través de eso. El padre va a hacer lo que sea necesario para restablecer o volverse o hacer que su hijo ya no le tenga miedo, hacer que su hijo tome confianza con él. ¿Y creen ustedes que Dios no es lo mismo, no es igual? Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo tampoco. Si Él lo que más quiere es entablar una relación con nosotros, establecer una relación de padre e hijo. Entonces, por eso, eh, a través de los evangelios de Jesús, pudimos entender que no más tenemos que tener miedo a Dios, sino que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya ser temeroso de Dios, eso quedó en el pasado. Ahora tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que Jesús nos enseñó a través de los evangelios. Y por eso el ser humano pudo crecer hasta este punto. Pero si ustedes ven, todavía no está restaurada, todavía falta si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, falta este pedazo así, ¿verdad? Falta todo este tamaño para poder llegar a la etapa final. Por eso Jesús prometió regresar nuevamente, porque él sabía que todavía no iba a estar construido el reino de los cielos. Por eso él dijo, eh, cuando venga él, el Espíritu de la verdad, él los guiará hacia la verdad completa, decía Jesús. Entonces, hoy estamos en el año 2026, el año 2026, y el ser humano está preparado ahora para recibir una verdad que pueda elevar el nivel espiritual del ser humano aún más. Bueno, este nivel, el nivel de Jesús, lo podemos comparar con un bombillo. Y ustedes saben que cuando ya, digamos, ya llega la luz, la candela entonces ya pierde sentido, ¿verdad? Ya no tiene sentido. Ya la candela la podemos apagar, ya no hace ninguna diferencia, porque ya llegó la luz. Entonces, así fue la verdad de Jesús en esta época. La verdad de Jesús era superior a los leyes mosaicas que parecía que lo opacaba, pero en realidad no es que lo opaque. Los evangelios no contradicen las leyes en ningún momento, más bien lo hace que se cumpla aún más y con mayor claridad, con mayor espiritualidad, con un nivel espiritual elevado, superior. Por eso Jesús mismo decía, yo no he venido a cambiar ni a venir en contra de las leyes, sino vengo a cumplirlas. Y no solo a cumplirlas, sino a perfeccionarlas aún más. Pero no, los escribas y los fariseos, ellos estaban esperando que el Mesías llegara y el Mesías les recitara lo mismo que ellos ya sabían, las mismas leyes mosaicas que ellos ya tenían. Pero no, Jesús venía a decir algo nuevo, Jesús venía a introducir las buenas nuevas, el Evangelio. Y porque era nuevo y era diferente, entonces encontró oposición. Se le opusieron y no fue fácil para Jesús poder eh, introducir esos evangelios. Le costó la vida a Jesús para poder que la gente entendiera su mensaje, su evangelio. Entonces, algo bueno, algo nuevo, ellos no lo aceptaban. Y Jesús sabía que eso mismo iba a pasar en los últimos días, cuando venga el Señor en su segunda llegada. Porque muchos van a pensar que, bueno, ya tenemos todo, ya tenemos las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro, ya tenemos toda la verdad, entonces ya no necesitamos nada más. Y se van a cerrar en escuchar algo nuevo, en escuchar la nueva revelación que Dios tiene para estos tiempos, pensando que ellos ya son salvos, pensando que ellos eh, ya tienen todo. Por eso Jesús decía a los escribas y los fariseos, les decían,
Eh, Mucho me diréis en aquel día, les decía Jesús. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre y no eh, sacamos demonios en tu nombre. Sin embargo, yo les declararé, dijo Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decía estas cosas a las personas que eran fieles a Él? A personas, cristianos devotos, porque no cualquier cristiano expulsa demonios o hace milagros, sino que son cristianos devotos. ¿Por qué Jesús le va a decir apartados de mí? Porque Jesús ya sabía, ya predecía que los cristianos más fundamentalistas, los cristianos más aferrados, más devotos, son los que más se van a oponer al Señor de la segunda venida cuando venga con esta nueva revelación, con esta nueva enseñanza. O sea, cuando esta nueva enseñanza aparezca, los cristianos más fervientes son los que corren más riesgo de oponerse. ¿Por qué? Porque ellos van a ver algo nuevo, algo diferente, algo que nunca nadie había hablado, entonces van a pensar que está en contra de las enseñanzas que ya tienen. Pero Jesús no vino a enseñar algo en contra de las leyes de Moisés, él vino a perfeccionar las leyes. Y así, esta nueva expresión de la verdad, esta nueva verdad no viene a enseñar algo en contra de lo que Jesús ya enseñó, sino que viene a perfeccionarlo, viene a mejorarlo, viene a explicar la verdad con una mayor amplitud. Por eso Jesús decía también, eh, muchas cosas tengo que deciros, decía Jesús, pero ahora no podéis con ello. Pero cuando venga Él, el Hijo del Hombre, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los va a guiar hacia la verdad completa. Léanlo ese versículo. Jesús mismo dijo que, ahí están todos los versículos, Juan 16:25, Juan 16:12, Apocalipsis 10:11 y Lucas 5:38. Entonces, pueden leer ese versículo de Juan 16:25 y Juan 16:12, por favor, léanlos. Claramente Jesús dice que eh, Él no trajo la verdad completa. Lastimosamente, Jesús tuvo que irse al mundo espiritual, Jesús tuvo que ir por el camino de la cruz y el pueblo no permitió que Jesús continuara revelando más y más verdad de Dios. Terminaron crucificando a Jesús. Entonces Jesús no tuvo más remedio que ir por el camino de la cruz. Más adelante vamos a ver, vamos a hablar más profundamente sobre ese tema. Pero decir que Jesús dijo toda la verdad es incorrecto porque Jesús mismo dijo que él no podía revelar toda la verdad eh, en esos momentos, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no había fundamento. Si nosotros leemos, yo creo que está en Juan 16:25, vamos a verlo. Juan 16:25. Bueno, en Juan 16:25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Entonces Jesús está refiriéndose al Señor a los últimos días. Ya no va a hablar más en parábolas y símbolos, sino que va a hablar claramente acerca del Padre. Y esos días, hermanos y hermanas, son ahora, hoy, a través del principio divino. Ya no hay más parábolas, ya no hay más simbología, ya no hay más misterios de Dios, sino que toda la verdad ya puede ser revelada y puede ser aclarada. Ahora en Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora que no las podéis sobrellevar. Ahora no las puede sobrellevar, decía eso. ¿Por qué? Porque no había el fundamento. Nadie creyó en Jesús. Nadie tuvo fe en Jesús. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará hacia la verdad completa. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Entonces los va a guiar hacia la verdad completa, decía Jesús. Entonces, y pues, no digamos entonces, hermanos, que ya tenemos toda la revelación. Los cristianos tienen que ser como niños, como decía Jesús. Vosotros tenéis que ser como los niños
porque los que son como ellos es el reino de Dios. ¿Y cómo son los niños? Los niños son, eh, no tienen prejuicios, no tienen pensamientos ya preestablecidos o no están cerrados. Imagínese si un niño fuera cerrado como un cristiano de eso, fundamentalista, que no acepta ningún tipo de explicación de ningún tipo de otra verdad, solo lo que ellos dicen, que son bien cuadrados y no se salen de ese cuadrado. Entonces ese niño no aprende nada. Ustedes saben cómo son los niños, que son como esponja, esponja, que absorben todo, ¿verdad? Ellos no están juzgando quién es este, no, ellos simplemente escuchan y aprenden. Entonces ese tipo de actitud es importante, decía Jesús, para poder entrar al reino de los cielos. Y en efecto, en el 2026 las personas necesitan tener ese tipo de actitud para poder escuchar la nueva verdad, porque son muchas cosas diferentes, son muchas cosas nuevas, son muchas cosas que nunca habían escuchado, pero por eso necesitan abrir su mente, necesitan tener esa humildad de escuchar y preguntar si realmente es cierto o no. Si existe la posibilidad de que realmente Dios esté trabajando a través de esta verdad, de este movimiento de unificación, porque solo existen dos posibilidades, ¿verdad? O es de Dios o es de Satanás. No puede quedarse en el centro, no hay tres, solo hay dos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que eh, tomar conciencia de eso. Y en Lucas 5:38 dice, vino nuevo en odre nuevo. Entonces tenemos que renovar nuestra mentalidad para poder recibir esta nueva verdad. Tenemos que ser como un odre nuevo para poder recibir este vino nuevo. Y en Apocalipsis 10:11, y él me dijo, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que esta nueva verdad, que es el principio divino que estamos estudiando hoy, que es como el sol, la luz del sol, tiene que ser otra vez profetizada y compartida con el mundo entero. Y esa es la verdad completa. El principio divino es este sol que da su luz. Usted ha visto en el día, ¿verdad? Cuando ya viene el día, el sol, entonces tenemos una luz en el patio, un bombillo en el patio. Ni se da cuenta uno que el bombillo está encendido, porque la luz del sol entra por todos lados, ¿verdad? Ilumina todo. Entonces así es la verdad completa. Y la verdad completa no está en contradicción con la verdad que Jesús ya nos enseñó, ni mucho menos la contradice ni la niega, sino que la amplifica, la perfecciona. Y tampoco está en contradicción con las leyes, con ninguna de las tres. No se encuentra en contradicción, sino que más bien la explica de una forma más clara, amplia, contundente y perfeccionada. Entonces, hermanos, esta ha sido la conferencia de la introducción del principio divino. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, no duden en comunicarse conmigo. Pueden escribir algún comentario, pueden escribir alguna sugerencia, alguna punto de vista suyo que tenga, alguna duda sobre esta conferencia, algo que escucharon, algo que les parece, algo que no les parece, pueden dejármelo en los comentarios y con mucho gusto yo voy a responder esas preguntas, esas dudas, porque de eso se trata. Ya. Entonces, hermanos, gracias por haber compartido esta tarde, este momento conmigo y nos vemos el próximo fin de semana. Que Dios les bendiga a todos. Adiós.